La densidad tiene diversas aplicaciones en varios campos de la ingeniería civil, como la hidráulica, la geotecnia, vías terrestres, estructuras, ingeniería ambiental, etc. A continuación abordaremos algunas de ellas. Aplicaciones en la hidráulica e ingeniería ambiental. Debido a que la densidad puede influir en la velocidad del sonido, el coeficiente de reflexión, el coeficiente de atenuación o en la fluctuación o amplitud de una señal recibida después de la transmisión a través de un medio de dos fases, se pueden crear instrumentos que sirven para varios propósitos, como la medición de flujos, la medición de la concentración de lodos en drenajes o en perforaciones. Un flujómetro de este tipo está basado en la teoría de Coriolis. El flujómetro está constituido por dos tubos paralelos, y cuando el fluido en cuestión entra al sensor, se divide por la mitad ingresando a cada tubo durante la operación. Los tubos oscilan en forma opuesta uno del otro a una frecuencia de resonancia natural. Sobre cada tubo están montados ensamblajes de bobinas magnéticas que se llaman pastillas. Como los tubos son aislantes, el voltaje generado por cada pastilla crea una onda sinusoidal. Las ondas sinusoidales generadas indican el movimiento de un tubo en relación con el otro. Cuando no hay flujo, las ondas sinusoidales de entrada y salida están en fase, lo que significa que están en un movimiento sincronizado. Cuando el flujo se mueve a través de los sensores de los tubos, se inducen las fuerzas de Coriolis, causando que los tubos oscilen en oposición uno en relación con el otro. Como resultado de lo anterior, las ondas sinusoidales están en fase desplazada, una con respecto a la otra, y no están sincronizadas. El tiempo de retardo entre las dos ondas sinusoidales se mide en microsegundos y se denomina delta T, y es directamente proporcional a la tasa de flujo másico. Entre mayor sea delta T, mayor será la tasa de flujo másico. Mientras que el desplazamiento de la onda sinusoidal indica el flujo másico, la frecuencia de la onda indica la densidad. Cuando la densidad del líquido cambia, la frecuencia de vibración de los tubos también cambia. Consideremos como un ejemplo un sistema de resortes de diferentes pesos. A mayor masa, menor frecuencia de oscilación, y a menor masa se tiene una frecuencia más alta. Haciendo la analogía con el sensor de Coriolis, los tubos serían los resortes. La masa de los tubos y el fluido que contienen corresponderían al peso al final del resorte. La rigidez de los tubos permanece constante, por lo tanto, la masa y la densidad del fluido contenido en un volumen fijo de los tubos es la única variable que afecta a la frecuencia. El volumen de un fluido se obtiene a partir de mediciones del flujo másico y la densidad del mismo, las cuales ya se conocen. Como en este ejemplo, los fluidos pueden tener el mismo volumen, pero distintas densidades y masas. La medición de densidades y masas permite el cálculo del flujo volumétrico. Estas mediciones se aplican en el diseño de sistemas de alcantarillado, plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales. En los sistemas de tratamiento de aguas residuales como tal, la densidad juega un papel importante, ya que para remover materiales de tipo inorgánico como gravas y arenas que pueden dañar a los equipos de bombeo y que no se retiran en operaciones o procesos posteriores, se ocupan los desarenadores, los cuales, para su diseño, consideran una velocidad del agua tal que permita el depósito de las partículas de interés. Por lo general, se busca remover aquellas partículas con densidad de 2.65 gramos sobre centímetro cúbico o menor, por lo cual se requiere un tipo de flujo denominado laminar, que es lento, queriendo significar con ello que las partículas se desplazan en forma de capas o láminas. De igual modo, y por efecto de la gravedad, los sedimentadores primarios y secundarios de un sistema de tratamiento se diseñan con base en la densidad de las partículas que se desean retirar para clarificar el agua. Estas partículas son de carácter orgánico, constituidas principalmente por biomasa. Para conocer la concentración de material sedimentable y el tiempo que se requiere para removerlo, se realiza una prueba con cono Imhoff. Se toma 1 litro de agua y se esperan 30 minutos. Pasado este tiempo,
Se miden los mililitros de sólidos sedimentados. Otra aplicación es la referente a la construcción de carreteras. A grandes rasgos, una carretera está conformada por una explanada, compuesto de suelos granulares que aportan una superficie regular y un firme que proporciona al tráfico una superficie adecuada a la rodadura y que absorben las cargas que de él se derivan. A su vez, la explanada descansa sobre una serie de estructuras con funciones determinadas que constituyen el terraplén. El terraplén está formado por el cimiento que proporciona estabilidad en el caso de que el terreno natural sea susceptible de corrimientos, el núcleo que aumenta la capacidad de soporte y la corona, que distribuyen las cargas generadas por el tráfico. La construcción del terraplén compone los siguientes pasos: preparación de la superficie, desecación y humectación de las tongadas. Se entiende por tongada cada una de las capas, estratos o mantos que se van dando a un terraplén. Compactación de cada tongada, refinado de los taludes y coronación. Es en la compactación de la tongada en donde encontramos la aplicación del concepto de densidad. La compactación de suelos y materiales estabilizados es el proceso por el cual se obliga a las partículas a ponerse más en contacto unas con otras. Se realiza generalmente por medios mecánicos, produciéndose la expulsión del aire de los poros. La compactación se mide cuantitativamente por la densidad seca del suelo, es decir, el peso de las partículas sólidas del suelo por unidad de volumen, en gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos sobre decímetro cúbico. La humedad del suelo es el peso del agua que contiene, expresado con respecto al peso del suelo seco. La densidad seca se puede determinar entonces, a partir de determinar la densidad húmeda del suelo y su porcentaje de humedad. Ralph R. Proctor, hacia 1933, propone un ensayo empírico de compactación en laboratorio. Para un determinado trabajo de compactación, relaciona la densificación de los suelos con el contenido de humedad. Actualmente tal ensayo se encuentra normalizado. Se tienen el ensayo Proctor estándar y el ensayo Proctor modificado. Ambas pruebas permiten obtener resultados reproducibles que ofrecen la posibilidad de emplearlos como referencia de control de densificación en obra. El ensayo consiste en compactar una porción de suelo en un cilindro con volumen conocido, haciéndose variar la humedad para obtener la curva que relaciona la humedad y la densidad seca máxima a determinada energía de compactación. El punto máximo de esta curva corresponde a la densidad seca máxima en ordenadas y a la humedad óptima en abscisas. La diferencia entre el ensayo Proctor estándar y el ensayo Proctor modificado se encuentra en la energía utilizada, la cual se modifica según el caso variando el número de golpes, el pisón que cambia altura y peso, el molde y el número de capas. El grado de compactación de un terreno se expresa en porcentaje respecto al ensayo Proctor, es decir, una compactación del 85% de Proctor estándar quiere decir que se alcanza el 85% de la máxima densidad del Proctor estándar. El porcentaje puede ser mayor al 100%, por ejemplo en casos en que la energía de compactación en campo es mayor a la del Proctor estándar. Aplicación en la construcción de estructuras. La densidad de los agregados pétreos, que es necesaria para calcular el rendimiento o la cantidad de agregado que se requiere para producir determinado volumen de concreto, puesto que los agregados, tanto como permeables como impermeables, suelen contener poros, será necesario definir con mucho cuidado el significado del término densidad, pues existen varios tipos de este. Se tiene, por ejemplo, la densidad absoluta, que se refiere al volumen del material sólido excluyendo todos los poros, y por lo tanto se puede definir como la relación de la masa de volumen sólido, con referencia al vacío, con la de un volumen igual de agua destilada y libre de gases, tomando ambos a determinada temperatura.
Si se considera que el volumen del sólido debe incluir los poros permeables pero no los capilares, la palabra aparente debe calificar la densidad resultante. Por lo tanto, la densidad aparente es la relación de la masa del agregado que se ha secado al horno a una temperatura entre 100 y 110 grados centígrados durante 24 horas, con la de la masa del agua que ocupa un volumen igual al del sólido, incluyendo los poros impermeables. Esta última masa se determina por medio de un pignómetro, el cual se puede llenar de agua con precisión hasta alcanzar un volumen específico. La densidad aparente del agregado depende de la densidad de los minerales que los comprenden, así como de la cantidad de huecos que contenga. La mayoría de los agregados naturales tienen una densidad relativa del orden de 2.6 a 2.7. En el ambiente las partículas se encuentran en cualquiera de las dos formas, secas al aire y sobresaturadas. Por ello, tanto la densidad como la densidad relativa se expresan como secadas al horno, SH, o saturadas superficialmente secas, SSS. En laboratorio se pueden obtener estas formas. En cualquiera de los casos se altera la densidad de la partícula y consecuentemente de los granulados, por lo que hay que hacer la respectiva corrección, pero partiendo de la partícula seca en estufa que se consigue artificialmente. Para los agregados finos se satura la muestra durante 24 horas, posteriormente se seca en una parrilla. Pasado un tiempo se vierte la muestra en el cono truco y se compacta con la varilla dando 25 golpes en forma uniforme. Se retira el molde y se le da un golpe al material o arena compactada. Si se derrumba, quiere decir que la muestra está superficialmente seca y saturada, SSS. Luego se pesan dos muestras de 200 gramos del material en estado SSS. Una se coloca en un frasco Chapman utilizando un embudo y cuidando que el material no se adhiera a las paredes o se caiga fuera del frasco. Después se llena la probeta de agua y se vacía el frasco hasta la mitad de la capacidad de este, teniendo cuidado de extraer el aire atrapado en las partículas de arena. Para ello, hay que inclinar el frasco un poco y girarlo suavemente hasta que no se observen burbujas. Una vez eliminado el aire atrapado, se llena el frasco hasta su marca de aforo, de tal forma que la parte inferior del menisco coincida con esta marca. Se pesa el frasco con agua y arena. La segunda muestra se secará totalmente en la parrilla para obtener el peso seco de la arena. Con todos los datos obtenidos se obtiene la densidad con la siguiente ecuación, donde WS es igual al peso seco de la arena, WMW es igual al peso de frasco más el agua, WMSW es igual al peso del frasco más agua más arena. Como pudiste observar, el concepto de densidad tiene muchas aplicaciones en ingeniería civil.